Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por este día, gracias por tu fuerza y gracias por este tiempo especial y por el sacrificio de todos los hermanos, los que están sirviendo, han venido a servirte, y los que han venido a escuchar tu palabra y a adorarte. Gracias por cada uno de ellos. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas y guíe a nuestras vidas a tu voluntad. Somos tuyos y nos encomendamos a la dirección de tu Espíritu para que tú nos ayudes y nos enseñes cómo trabajar, qué hacer para poder edificar tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, 2 cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Pero no significa que fueron solamente 2. Hubo más correspondencia entre ellos. De hecho, se habla de 4 cartas a los Corintios. Pero que solamente tenemos 2 porque 2 fueron inspiradas por el Espíritu Santo y fue la voluntad de Dios que estas 2 que tenemos sean las que están aquí para nosotros hoy. Pero el punto es que hubo más correspondencia entre el apóstol Pablo y esta iglesia. Por lo menos 4 cartas que él escribió. Pero también hubo cartas que ellos le escribieron a él. Mantenían la correspondencia de esta manera. No tenían celulares ni tampoco tenían teléfono que pudieran llamar y tenían telegramas. Tenían que hacerlo por medio de cartas que ellos escribían. En una de estas cartas fue la carta que mandó una familia de la iglesia llamados los de Cloé, una familia escribiendo al apóstol lo que estaba pasando en la iglesia. Había algunas cosas malas en la iglesia. Bueno, esta gente que escribe el apóstol Pablo desde Corinto hace preguntas, porque hay temas, hay algunas situaciones en la iglesia que causaban división y que eran problemáticas, y ellos le preguntan al apóstol por medio de cartas acerca de estas cosas. Por eso dice el verso 1, en cuanto a los sacrificados, en cuanto a, porque en cuanto a este tema, porque en varios temas ellos le preguntaron, sobre este tema quiero decirle, y ahora del capítulo 8 al capítulo 11, si mal del capítulo 8 al capítulo 10, 8, 9 y 10, va a estar tratando con el tema de la idolatría o los sacrificados a los ídolos. ¿A qué me refiero? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, en el tiempo en que el apóstol Pablo escribió estas cartas y él fundó esta iglesia, tenemos que imaginarnos que había mucha comida que era sacrificada a los ídolos. Estamos hablando de ciudades con templos inmensos donde iban personas de diferentes partes del mundo, y esos templos, ahí se hacían sacrificios, y parte de los sacrificios eran sacrificios de alimentos. Imagínense, miles de gente yendo al templo llevando comida. Esa gente que llevaba la comida del sacrificio, comía del sacrificio. Y los sacerdotes de esos templos y las sacerdotisas de esos templos, bueno, también comían de esos sacrificios. Era tanto que obviamente se dice que se vendía más barato y se conseguía mucha comida en la ciudad que era sacrificada a los ídolos, ¿no? Y esto era un gran problema. Era un gran problema porque habían creyentes en la iglesia que estaban comiendo alimentos que eran sacrificados a los ídolos. Ya sea que ellos fueran a esas celebraciones, a esas fiestas populares donde se sacrificaban alimentos a los ídolos, ¿verdad?
o ya fuera que ellos compraran lo que vendían rebajado porque sobró del sacrificio de los ídolos, como quiera que haya sido, ¿no? Pero había gente que estaba participando del sacrificio de los ídolos y eso formó una división en la iglesia, ¿no? Había un grupo en la iglesia que decía, pero es que un ídolo no es nada. A mí, tú le ofreces una comida a San Benito, pero eso es un ídolo, eso no existe. Me la puedo comer con confianza, no hay problema, no hay peligro, ¿verdad? Sin embargo, había cristianos que decían, no, pero ¿cómo vamos a comer algo que es sacrificado a los ídolos? La Biblia prohíbe que ¿cómo vamos a algo sacrificado a los ídolos? Y también estaban dentro de la iglesia los que habían sido idólatras, los que decían, bueno, es que yo le llevaba la fruta y yo le llevaba la carne y las cosas al ídolo. Y ahora que creo en el Señor Jesucristo, ¿cómo es posible que yo haga eso? Que yo me come esa carne que es sacrificada, que otro es sacrificado por los ídolos. Era un gran problema, era un gran problema. A través del capítulo 8, vamos a descubrir verdades que aplican a nuestro hoy también como iglesia. Lo primero que podemos aprender es que todos los cristianos debemos trabajar para la edificación del cuerpo de Cristo, independientemente de donde estemos. Tenemos que pensar en la edificación del cuerpo de Cristo. Mira el verso 1. En cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. Lo que el apóstol estaba buscando era la edificación. Nuestra identidad personal es hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pero colectivamente somos una familia, ¿no? ¿Están seguros? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Amén. Colectivamente, nuestra identidad es el cuerpo de Cristo, es la familia de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mí como persona, como individuo, como su hijo? Es que yo sea edificado a la estatura de Cristo, que yo sea como Cristo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros como iglesia? Pues la misma, que como iglesia nosotros crezcamos a la estatura de Cristo, que seamos como Cristo, que tengamos el carácter de Cristo y que la iglesia se respire ese carácter de Cristo. Bueno, eso es la edificación. Este es un concepto del apóstol Pablo que se refiere a un crecimiento espiritual. Dios quiere que su iglesia sea edificada, es decir, que todos los creyentes crezcamos hasta ser como Cristo. Vamos a Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos. ¿Y miembros de qué? De la familia de Dios. Esa es identidad. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La voluntad de Dios es que seamos edificados a la estatura de Cristo, que crezcamos a la estatura de Cristo. Somos un templo, ¿verdad? El apóstol Pedro decía que nosotros somos piedras, ¿verdad? Piedras vivas. Las paredes están hechas de piedra, pero somos piedras vivas, piedras que nos movemos, no piedras inmóviles de un templo, ¿no? Y vamos creciendo a la estatura de Cristo en nuestra vida. En Efesios capítulo 4, Efesios 4, del 11 al 13, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Están entendiendo? Los dones espirituales que Dios dio, tanto aquellos dones que dio a esa primera generación de apóstoles, ¿verdad? Y profetas, etcétera, y todos los dones espirituales que Dios da son para la edificación del cuerpo de Cristo. No hay un solo don que Dios haya dado para la gratificación personal o para satisfacción personal, ¿verdad? Todos los dones que Dios da son para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y si hay un don que alguien está ejerciendo, don de risa, don de no sé qué, don de lo que lo invente la gente, ¿verdad? Pero no es para la edificación del cuerpo de Cristo, no es de Dios, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que la iglesia sea edificada a la estatura de Cristo. Si Dios nos ha dado a conocer algo, si algo sabemos, bueno, que sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a usarlo para eso.
Si tenemos un don espiritual, pues vamos a usarlo para la edificación del cuerpo de Cristo. Si tenemos un talento, una habilidad natural dada por Dios, pues vamos a usarla para la edificación del cuerpo de Cristo. Si tenemos un derecho, ¿verdad? Como el apóstol que hablaba de los derechos que tiene y después vamos a verlo, vamos a usarlo para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que Dios nos permita conocer, hacer, tiene que estar enfocado en una cosa: la edificación del cuerpo de Cristo. Y piensa en la cultura en la que nosotros vivimos. La gente ve en la iglesia como un teatro. En la cultura donde estamos, la gente va a la iglesia, se sienta en los bancos. De hecho, mientras más grande es la iglesia, más gente va a ir, ¿no? Mientras la gente se sienta en el banco ahí a esperar, a ver. Vamos a ver cómo canta, vamos a ver cómo toca, vamos a ver cómo predica, vamos a ver cómo habla, vamos a ver cómo... ¿Yeah? Good? No, oh, no. Esa no es la iglesia de Cristo, ¿ok? En la iglesia de Cristo tenemos que entrar con la mentalidad de qué yo puedo hacer para la edificación de Cristo. ¿Cómo yo puedo edificar a mi hermano? ¿Cómo yo puedo hacer que mi hermano sea un poquito mejor? ¿Cómo puedo hacer que mi hermano sea un poquitico más parecido a Cristo? Un poquitico. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Tal vez orar por mi hermana, alentar a mi hermana, alentar a mi hermano, felicitar a mi hermano, compartir un beso con mi hermano, darle un abrazo a mi hermano. Cualquier cosa que yo pueda hacer, no decirle te extraño a mi hermano, o pasarle un mensajito a mi hermano. Cualquier cosa que yo pueda hacer para edificar a esa persona, para que la fe de esa persona crezca al carácter de Cristo, yo tengo que hacerlo. Eso es la iglesia de Jesucristo, ese es el plan de Dios para la iglesia. Y la única manera que yo voy a ser edificado, que yo voy a crecer la estatura de Cristo y que yo voy a poder edificar a otras personas es por medio del amor. No es por medio de lo que yo pueda conocer. Yo puedo conocer mucho, pero si yo no amo, yo no voy a crecer la estatura de Cristo, porque Cristo es amor. Y si yo no amo, yo no voy a lograr la edificación de otros hermanos. Los corintios tenían cierto conocimiento. Pero ese conocimiento le estaba haciendo actuar egoístamente. Por ejemplo, dice el apóstol en el verso 4: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Eso es lo que ellos sabían. Ellos tenían conocimiento. Ustedes saben que un ídolo no es nada y por eso comen de lo sacrificado a los ídolos. Pero ese conocimiento que tienen los está envaneciendo a ustedes. Porque aunque ustedes tienen un conocimiento de que es verdad que no hay otro Dios que el único Dios verdadero, cuando ellos iban a comer sacrificado a los ídolos, lo estaban haciendo egoístamente, sin pensar en las otras personas en la iglesia a los cuales estaban siendo de maldición en vez de bendición. No estaban edificando a otras personas, al contrario, era un mal testimonio para muchas personas y tal vez muchas personas se habían apartado de la iglesia y se habían alejado de la iglesia porque habían personas, quizás hasta líderes, que estaban diciendo: pero si yo sé que no hay ídolo, no me voy a comer esta carne. A ver, dámela acá. Y se lo quitaban de la mesa al ídolo. Me la como si el ídolo no existe, eso es un muñeco. Sí, pero aquellos que habían sido esclavos de ese ídolo, ¿verdad? Aquellos que Dios había liberado, decían: pero ¿cómo es esto? Y se apartaban. Después vamos a ver un poquitico acerca de esto. Mira, ellos tenían egoísmo, y el egoísmo se mostraba en esta iglesia en muchas formas. No puede reinar el egoísmo con el amor. ¿No? Y egoísmo tenemos todo. Eso es algo que nos ha mordido. Búscate la cicatriz, que todos estamos mordidos por el egoísmo. Eso lo tenemos todo, ¿verdad? Pero cuando conocemos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios empieza a obrar en nuestras vidas, ¿no? Y el Señor nos ayuda a ir matando ese egoísmo. Hay que matar ese yo, matar ese egoísmo. En un matrimonio, en una familia o en una iglesia no puede reinar el egoísmo con el amor. Uno de los dos, porque el amor va a procurar servicio y el egoísmo va a procurar que te sirvan. Si tú sigues las huellas de la iglesia de Corinto, tú te vas a dar cuenta que el egoísmo era en todo. ¿No se había dicho que cuando iban a celebrar la Santa Cena, qué hacían? Pues llegaban unos primeros, se comían toda la comida que había, los ricos venían, tal vez los ricos eran los que compraban la comida, pero ellos venían, se comían toda la comida, y si alguien, llegaban después los pobres,
I'm sorry. Ya nosotros estamos llenos, allá ustedes. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. Eso es egoísmo, ¿verdad? Y en este caso, ellos también están actuando egoístamente. Estaban comiendo los sacrificados a los ídolos sin importar que estaban siendo de piedra de tropiezo a personas que eran débiles. Aunque ellos estaban en lo correcto al saber que los ídolos no existen, son nada, y es bueno tener ese conocimiento, pero ellos lo estaban usando de una manera egoísta. Pero vamos a los versos 7 y 8. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Había personas que si probaban algo sacrificado a los ídolos, su conciencia se dolía, porque ellos recordaban cuando ellos adoraban a esos dioses. Entonces ellos no podían participar de eso. Ahora fíjate, como el apóstol le dice en el verso 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. El egoísmo nos ciega. ¿Sabes? El egoísmo nos cierra los ojos, nos impide ver la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado a la conclusión siguiente: los ídolos no existen, podemos comer comida sacrificada a los ídolos. Pero ¿es tu conclusión basada en la palabra de Dios o es basada en tus propios deseos? ¿Es que te gusta la chuleta o es que tú leíste en la palabra de Dios que tú puedes comer sacrificado a los ídolos? Porque cuando tú vas a la palabra de Dios, bien dijo el apóstol, ustedes no saben nada, ustedes están envanecidos y piensan que conocen mucho porque dicen que pueden comer de los sacrificados a los ídolos porque un ídolo no es nada, pero en realidad ustedes no saben nada. Porque la Biblia está llena de pasajes que nos dicen que no podemos comer nada sacrificado a los ídolos. En Números capítulo 25, verso 2, se narra esta rebelión. La famosa rebelión de Baal Peor. ¿Usted recuerda a ese profeta Balaam que el rey Balac contrató para que fuera y maldijera a Israel, y cada vez que Balaam iba a hablar, le salía bendición en vez de maldición? Nadie podía luchar con Israel porque Dios estaba propuesto en bendecir a Israel. Pero ¿sabe? Balaam hizo otra estrategia. Balaam usó las mujeres de esa región, ¿verdad? E hizo una fiesta, una celebración a los ídolos, e invitó a los jóvenes judíos y murieron 20 y pico mil, ¿verdad? Porque se contaminaron con el pecado. Ahora vamos al verso 2. Podemos leer desde el verso 1. Número 25, 1 y 2. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios ¿de qué? De sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esta comida sacrificada a los ídolos era parte de la adoración a los ídolos. Nosotros tenemos que saber eso. Si tú vas a un lugar donde hay alimentos que son sacrificados a los ídolos y tú comes de esos alimentos que están sacrificados a los ídolos, tú estás participando de la adoración a ese ídolo. A nosotros sabemos que un ídolo no es nada. Los ídolos son mentiras, túmbalos, son de cartón. Pero sabemos por la Biblia que detrás de cada ídolo hay demonios. Y que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican. Entonces, hay que tener cuidado con eso. La Biblia es muy clara, no solamente en el Antiguo Testamento, aunque quiero ver un pasaje más en el Salmo 106, 28. Como ustedes no están muy apurados hoy. Salmo 106, 28. Dice: se unieron a sí mismos, ¿dónde? A Baal Peor, y comieron los sacrificios ¿de quién? De los muertos. ¿Y tú qué pensabas que tienen los muertos nada más en México? No, en Baal Peor también
se comía los sacrificados a los muertos. Parte de ese sacrificio era comida. Israel pecó y murieron miles de israelitas por eso. Miles de judíos por eso. Vamos a Hechos capítulo 15, verso 29. Ya esto es en el Nuevo Testamento. Ya esto es un mandamiento para la iglesia. En Hechos capítulo 15, verso 29. Que os abstengáis, podemos leer desde el 28, perdóname Jaime, desde el 28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, es decir, de comer sangre, de ahogado, de comer animales ahogados, no desangrados, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Los gentiles, los hispanos, todos los gentiles, todos los que no son judíos, éramos famosos en el primer siglo y en la antigüedad por estas cosas. Éramos famosos por fornicación, por impureza sexual, éramos famosos por sacrificios a los ídolos, porque cada pueblo tenía un ídolo y todo el pueblo iba a adorar su ídolo, llevaba comida a su ídolo y hacía sacrificios a su ídolo y todas esas cosas, a veces hasta sacrificios humanos. Eran famosos por comer sangre, una cosa que Dios había prohibido desde el tiempo de Noé, y animales muertos, que se habían muerto de cualquier cosa y se lo comían, y de fornicación, de impureza sexual nuevamente. Entonces, los cristianos tenemos que abstenernos de eso. Ahora, Hechos se escribió antes de Corinto, ¿no? Entonces, ellos tenían que saberlo. El apóstol Pablo estuvo ahí. Esto se sabía y se escribió después del primer viaje misionero. Quiere decir que los corintios sabían estas cosas, pero le era más deleitoso. No, es que no tiene nada que ver, no tiene nada de malo, ¿verdad? Que es solamente un muslo de pollo que dejaron ahí frente al ídolo, ¿verdad? Ellos les gustaba más eso. Estaban más inclinados hacia eso que hacia los mandamientos de Dios. Se habían envanecido a llegar a conclusiones que contradecían la palabra de Dios. ¿Qué sería lo más prudente y edificante para la iglesia? ¿Qué beneficiaría más la iglesia? ¿Qué edificaría? Bueno, yo creo que si ellos amaran, si ellos hubieran amado, si eran personas que se amaran, que amaran a los demás, entonces ellos no iban a ser tropiezo para los demás. Ellos se iban a abstener de comer esos alimentos para no ser de tropiezo a aquellos que se estaban yendo de la iglesia y perdiendo por culpa de ellos. Pensemos en lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Lo que hago en el reino de Dios, ¿lo hago por satisfacción personal o para la edificación del cuerpo de Cristo? Pensemos en eso. No sé, a veces hay una persona que dice que yo quiero cantar, es que me encanta cantar. ¿Pero tú entonas? No, pero me encanta cantar. Escúchenme que me encanta cantar. No, pero espérate, ¿es para la edificación del cuerpo de Cristo o es para el susto del cuerpo de Cristo? Déjame decirle, hasta ahora, las leyes pueden cambiar mañana, pero hasta ahora cantar no es un delito. Puedes cantar en las calles, puedes cantar en tu casa, puedes cantar donde quieras. Pero la realidad es la siguiente, todos no tenemos el don. ¿Usted no ha visto alguna vez cantar congregacionalmente? No quiere oírme, no quiere escucharme. No tengo el don. Desentono. Entonces, tengo que enfocarme en cuál es mi don y usarlo para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Puede ser que haya una persona que cante muy bien, pero no puede aconsejar a otro. Bueno, no aconseje, quédate tranquilito, sigue cantando, sigue adorando, ¿verdad? Cada uno enfóquese en lo que sea para la edificación del cuerpo de Cristo. No podemos enfocarnos en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me satisface, en lo que a mí me apasiona. Tenemos que enfocarnos en lo que bendice a mi hermano, en lo que bendice a mi hermana, en lo que bendice a todos los que estamos aquí. Y si eso no es de bendición a la familia Vázquez, bueno, pues sencillamente dejamos hacerlo. Porque yo no creo que la familia Vázquez se pierda. ¿Amamos o no amamos a la familia Vázquez? Bueno, pues entonces hay que hacer el sacrificio. No, lo que importa no es mi satisfacción. Lo que importa es la edificación del cuerpo de Cristo. Lo segundo que entendemos es
en este capítulo es que nuestra libertad debe subordinarse a la edificación de la iglesia. Versos 9 y 8. 9 y 10, perdón, 9 y 10. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Y sabemos que el sacrificio a los ídolos es un pecado, pero había algunos que estaban envanecidos, orgullosos, ¿verdad? En inglés se dice puff, estaban inflados de orgullo, ¿no? Y entonces decían, yo puedo comer lo que sea, yo soy un hijo de Dios, a mí nada me va a pasar. Entonces comían sin importar lo que pensaban otras personas. Pero había alguien que había sido adorador a ídolos, que había llevado vianda, comida a los ídolos, y decía, oye, si el hermano Oscar come de eso, yo creo que yo también. De todas formas, esa comida es más barata, ¿no? Y terminaba adorando el ídolo, ¿no? Y caía en pecado. Hay cosas que pudieran ser lícitas, ¿verdad? Pero que no convienen. Vamos a 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y es la segunda vez que se dice. Todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo lo que yo puedo hacer, también lo puedo hacer. No hay una ley que me condene. Pero edifica lo que yo hago. Es de bendición y de edificación lo que yo hago. Pensemos esto. En Romanos 14:15 se trata de este mismo tema. En este caso, en Romanos 14, tiene que ver con los alimentos inmundos y los no inmundos. Pero Romanos 14:15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pensemos en esto. Hay cosas que pudieran ser lícitas, pero que no nos convienen. Y hay débiles entre nosotros. Y cualquiera pudiera ser débil en cierta área. Entonces no vamos a ser piedra de tropiezo para nadie. La lista que yo pudiera darte podría llegar hasta la madrugada, si me siento a pensarla, de cosas que yo he visto en la iglesia que no han sido de edificación para otros creyentes y que le han sido de tropiezo. Desde la forma en que nos vestimos, hasta las palabras que decimos, hasta un chiste que usamos, hasta una palabra fuera de tiempo o mal dicha, ¿verdad? Hasta una expresión de sorpresa cuando vemos a alguien que hace tiempo no viene a la iglesia. Cualquier cosa que nosotros decimos fuera de tiempo, fuera de lugar, si lo decimos a una persona débil, puede afectar a esa persona débil. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Me es lícito entrar, por ejemplo, a mí a una licorería y comprarme una bebida sin alcohol. No sé, tal vez vendan, en la tienda de ron, tal vez vendan Coca-Cola también. Es que yo no voy a pecar, yo no voy a embriagarme. ¿Es lícito o no es lícito? Si es lícito, nadie me va a meter preso por eso. Pero ¿qué va a decir un hermano que estuvo esclavo en el alcohol cuando ve al pastor entrando en la tienda del alcohol y saliendo con una bolsita de cartucho? Una bolsita. Yo lo que llevo una Coca-Cola. Eso lo sé yo. ¿Y tú sabes eso? Entonces, no había otra opción, no había otro lugar donde ir a tomarte la Coca-Cola. ¿No? Piensa en esto. Piensa en esto. Hay muchas cosas que a través de la historia de la iglesia se han hecho, prácticas que se han introducido y que hoy en día son prácticas idolátricas
que hacen que la gente se aparten de Dios, simplemente porque alguien con muy buena intención pues lo comenzó a hacer un día. La nación de Israel nos da un ejemplo de esto. En 2 de Reyes, capítulo 18, verso 4. 2 de Reyes 18, 4. Está hablando de la reforma del rey Ezequías, un buen rey, un rey de Judá. Dice que Ezequías quitó los lugares altos. Los lugares altos era donde se adoraban los ídolos, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, todos esos eran ídolos, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que significa cosa de bronce. ¿Qué pasó aquí? Bueno, los israelitas pecaron, Dios mandó a hacer una serpiente, colgaron la serpiente en un asta. Eso era un símbolo, eso estaba representando al Mesías que un día moriría en la cruz por nosotros, o sea, el Hijo de Dios que sería levantado en la cruz para morir por nosotros. Pero en ese momento, lo que dijo Dios ordenó a Moisés hacer esta serpiente de bronce, y todo el que mirara la serpiente quedaría sano de la mordida letal de las serpientes ardientes. Bueno, parece que los judíos guardaron esta serpiente como una gran reliquia, ¿no? Esto hay que guardarlo, porque esto es esta serpiente. Bueno, pero en la mente de la gente que está, esa es la serpiente que cuando se mira, la gente se sana. Entonces, vamos a adorar la serpiente. Cualquiera que se enfermaba, vamos a adorar la serpiente. Vamos a mirar la serpiente a ver si nos sanamos. Aquello que aún Dios ordenó y que aún Dios mandó, los judíos lo guardaron, y eso se convirtió en un obstáculo, porque había gente débil en el pueblo, ¿no? Se convirtió en un obstáculo, y el rey Ezequías tuvo que cortarlo en pedacitos y desaparecerlo. No apareció más, ¿verdad? Deshacerla, porque era un obstáculo para la gente. Y hay cosas en nuestra vida que tenemos que deshacernos de ellas para no ser un obstáculo para otra persona. De la misma manera. La lista puede seguir, pero ustedes tendrán su propia lista de lo que pueden hacer, porque son libres para ello, pero lo deben hacer por amor a Cristo y por amor a su iglesia. Creo que ahora debemos pensar un poquitico más en, ¿es esto algo que edifica o no edifica la iglesia? Hay un problema más serio con el egoísmo. Y el problema más serio con el egoísmo en vez del amor es que quien haga tropezar a un hermano peca contra Cristo. Este es mi último punto. No significa que es breve, pero solamente es un aliento para aquellos que me están escuchando. En 1 Corintios capítulo 8, verso 11, dice: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Esto es serio. Esto es serio. Porque una persona puede perder su salvación por el egoísmo tuyo. Cristo dio su vida para salvar a los hombres. Y nosotros, con una actitud de orgullo y de egoísmo, podemos azorar a las personas para que se pierdan. Esa misma persona por la que Cristo murió para salvarle. ¿En qué condición nos deja esto? En pecado. Eso de que se pierda. Vamos a leerlo otra vez. Verso 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Se perderá. ¿Qué significa ese se perderá? Bueno, ese se perderá es el mismo que se usa en Lucas 19:10, donde dice que el Hijo del Hombre no, vino a... ¿Lo puedes buscar? 19:10. Vamos a buscarlo. Quiero leerlo como es. 19:10. 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es la misma palabra. Lo que estaba perdido. Lo que estaba perdido. Este es un término griego. Y mira a ver si le suena la campanita cuando usted escuche otro nombre en la Biblia con este término. Este es el término griego apolumi, que significa no solamente destruir. Cuando se le pone alumi,
es más que destruir, es destruir completamente, es ser cortado completamente, es destrucción permanente. Cosa seria. Cosa seria. Esta es la obra del diablo, porque el diablo es el destructor. Cuando se menciona el diablo en Apocalipsis capítulo 9, verso 11, Apocalipsis 9, 11, ¿te acuerdas cómo se decía el destruir por completo? Apolumi. Pero en Apocalipsis 9, 11 dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apolumi es destruir completamente. Apolión, el destructor fatal, el destructor. ¿Qué nos quiere decir eso? Cuando usamos nuestros derechos, nuestras libertades, nuestros deseos, nuestra satisfacción de una manera egoísta y desconsiderada, causando la perdición de una persona, no nos estamos pareciendo a Cristo, que vino a salvar lo que se había perdido, nos estamos pareciendo a Satanás, que es un destructor. Esto es muy, muy serio. Muy serio. El verso 12 de 1 Corintios 8. 1 Corintios 8, verso 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Están pecando contra Cristo. Esto es algo serio. El apóstol, a punto. ¿Cuán serio es? ¿Cuán serio es? Dice el verso 13. Por lo cual, esta es la conclusión del apóstol Pablo: si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. No está diciendo el apóstol que él es vegetariano y que ahora se lo vio vegetariano. Es lo que está diciendo. Fíjate que anteriormente no se había hablado de carne, se había hablado de viandas, de dos tipos de alimentos que se sacrificaban a los ídolos. No hay nada malo en comer carne. Pero si el punto es que los cristianos de mi iglesia, cuando comen carne, recuerdan aquella carne que era sacrificada a los ídolos, y eso no les bendice. Y si algunos se ofenden porque yo como esa carne sacrificada a los ídolos, el apóstol dice: mira, pues mejor no como más carne y ya se acabó. Yo prefiero no comer carne que hacer que un hermano débil se pierda eternamente y pierda la salvación. Porque Cristo vino para dar su vida por esa persona. La edificación del cuerpo de Cristo requiere un gran sacrificio, pero se logra por amor. Cuando tú amas, te sacrificas. Te sacrificas por esa persona que tú amas. Tienes que sacrificarte por la salvación de esa persona. Y esa persona muchas veces es una persona débil. Y hay que tener paciencia con las personas débiles. ¿Verdad? No, pero es que el hermano se ofende por esto, que eso no tiene ningún sentido, él no sabe nada. No estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de amor. ¿Tú quieres que se salve el hermano? No hagas nada que tú sabes que no bendice al hermano. Al contrario, impide el crecimiento espiritual de tu hermano. Hay cosas que hay que dejar de hacer. Hay cosas que hay que decir o que hay que dejar de decir. Debemos tomar decisiones basadas en el amor por los demás y no en nuestros deseos egoístas. Pensemos en esto. Termino con Filipenses 2, 1 al 3. Y mientras leo Filipenses 2, del 1 al 3, quiero que ustedes piensen cómo se relaciona este mandamiento del apostólico de Pablo con lo que le había dicho a los corintios. Filipenses 2, 1 al 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, es decir, si algún consuelo en Cristo, si algún consuelo de amor, escucha cuántas veces habla de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, es decir, si hay alguna relación con el Espíritu, comunión de ustedes con el Espíritu Santo, si hay algún afecto entrañable, otra palabra para amor, si hay alguna misericordia relacionada también con el amor, ¿verdad? Completad mi gozo, háganme completamente feliz, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánime, es decir, con un mismo espíritu, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No hagas nada por contienda, no hagas nada por contender. Ahí no te gusta eso, pues eso lo voy a hacer. No hagas nada por contienda. Y yo sé que a mi hermano le molesta cuando yo me pongo las botas azules, pero yo me las voy a poner para que vea que eso no tiene nada que ver. Porque yo sé que la Biblia no dice nada de botas azules. También el hermano pecaba con botas azules y eso es una cosa que le afecta su crecimiento espiritual. Claro, es un ejemplo hipotético y tonto, pero es el punto. Hay cosas que queremos hacer y pensamos que no tienen nada que ver para nosotros, pero no se trata de lo que tenga que ver para ti o no, se trata de lo que puede edificar o no edificar a mi hermano. Claro que es muy importante la comunicación en este aspecto, porque yo puedo estar haciendo algo que no es de bendición a mi hermano, y si mi hermano no me lo dice, ¿cómo yo lo sé? Yo puedo estar usando algo, diciendo algo que no es de bendición a alguien en la iglesia, pero si esa persona no me dice, pues entonces, ¿cómo yo sé? ¿Entiendes? Pero si un hermano te dice, hermana, no me bendice esto, o cuando usted hace esto, me siento así, o cuando usted dice esto, me siento de esta manera, ¿verdad? Pero cuando usted hace eso, hermana, cuando usted trae la comida que se llevó del altar de la Guadalupana y la trae para la iglesia, para que los hermanos de la iglesia coman aquí el domingo, eso no está bien. Cuando algo de eso pasa, si ya yo le digo a esa hermana, ¿qué debería hacer esa hermana? Y ella sabe que eso no es de bendición para mi vida. Para lograr la edificación del cuerpo de Cristo, la unidad del cuerpo de Cristo. Y si mi hermana me ama, ella va a dejar de hacer lo que está haciendo. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar y que tenemos que pensar. Y también tenemos la responsabilidad de comunicar. Comunicar, ¿verdad? Comunicar. Créanlo o no, hay personas en la iglesia que a veces me han dicho, pastor, me sentí de esta manera, me sentí cuando usted dijo esto, me sentí de esta manera, me sentí. ¿Y sabes qué? Que yo quiero que esa persona, quiero la bendición de esa persona, yo quiero que esa persona, bueno, pues no lo digo más. Si eso y sin ningún rencor y sin ningún problema, al contrario, en amor, porque creo que es la salvación de esa persona. Yo recuerdo hace muchos años, creo que he hecho esta historia hace varias veces, me regalaron una camisa morada. Y yo me ponía la camisa morada. Camisa morada no tiene nada que ver, ¿verdad? La camisa morada. Y un día una hermana de la iglesia me dijo, tengo que decirte algo. No te pongas más una camisa morada. Las camisas moradas las usan los homosexuales. Bueno, yo sabía que la mayoría de las personas no creían como ella creía. Yo sabía que eso no me afectaba a mí y que mi identidad no dependía del color de la camisa que yo me estaba poniendo. Pero yo sabía que esa camisa no era de bendición. Y el hermano Luisa me está mirando y me dice, yo que la planché. Bueno, yo sabía que la hermana no se sentía en bendición con eso. Pues yo simplemente nunca más me puse esa camisa. Y punto. ¿Para qué seguirme poniendo esa camisa? Dicen, no, pues que eso no tiene nada que ver, pero es que yo soy hombre. No, tranquilo. Hermano, si no es de bendición, no se usa. Recuerdo una vez un joven de nuestra iglesia, en Cuba, que llevaba poco tiempo en el Evangelio. Y me acuerdo que llegó con una playera con un símbolo diabólico, ¿verdad? Y es una cosa que aquí no se habla mucho, ¿verdad? Hay símbolos que representan cosas diabólicas. Y llegó con aquel pullover, le decimos nosotros, aquella playera con aquel símbolo diabólico. Y una cosa tan evidente para nosotros, él no sabía nada, era un nuevo creyente. Y teníamos confianza con él. Y hablamos con él. ¿Tú sabes qué hizo?
No me van a creer lo que hizo. Me dijo, ¿tú tienes una que me preste? La quemó esa noche. Delante de todo. La quemó delante de todo. ¿Por qué? Que él tenía un compromiso con quién? Con Cristo. Él pudo haber dicho, esto no tiene nada que ver, a mí me lo regalaron, es mía. Pero él fue humilde y demostró su lealtad a Cristo. De la misma manera, hermanos, si hay algo que no es de bendición a nuestras vidas, comuníquelo a su hermano. Si hay algo que no es de bendición, comunícalo. Y si alguien te dice algo que tú haces que no es de bendición, y obviamente tú sabes que es una cosa que no es de bendición a esa persona de manera justificada. Bueno, si alguien te dice, pastor, me molesta porque usted se pone zapatos, bueno, te embarcaste porque yo siempre me lo voy a poner, no tiene nada de malo. Pero si me está diciendo que algo es malo, que yo sé que puede afectar la conciencia de esa persona, porque esa persona es débil, simplemente deja hacerlo. Deja hacerlo para ganar la unidad. Hay muchos ejemplos, pero la noche ya es tarde. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por este día y por tus bendiciones. Yo te pido que tú sigas bendiciendo a tu iglesia y que tú nos ayudes a crecer en el carácter de tu Hijo. Y como tu Hijo se despojó de todo, sin perder sus atributos, los limitó al punto de pasar hambre, pasar trabajo, ser golpeado y molido por nosotros y llevado a la cruz y sacrificado horrendamente en nuestro lugar, solamente para salvarnos y para darnos vida eterna. ¿Cómo no debiéramos nosotros ser de edificación a nuestros hermanos? Padre, si hay algo que hacemos, que decimos, que no es de edificación o de bendición a nuestros hermanos, revélalo o dale valor a ese hermano o esa hermana para que comunique con nosotros que no es de bendición, para que podamos seguir creciendo todos juntos a la imagen de tu Hijo. Yo te pido que tú también nos des humildad. Padre, es posible que después de este mensaje hay personas que se acerquen a mí y me digan cosas que estoy haciendo que no están bien. Tal vez hay hermanos que se van a acercar a otros hermanos y le van a decir cosas que están haciendo que no le bendicen. Sea cual fuera el caso, yo te pido que tú nos llenes de humildad y nos llenes de amor para amarnos, servirnos los unos a los otros, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Amén. Te damos la gloria y te pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.